Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es una alegría, es un placer para mí compartir con ustedes estos devocionales de la serie Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a meditar en los versículos 6 al 12 del Evangelio de Juan y lo he titulado Jesús ora por sus discípulos. En este capítulo 17 estamos estudiando la oración poderosa que Jesús hace al Padre. La oración poderosa que Jesús hace al Padre. Vamos a iniciar leyendo el versículo 6, donde Jesús le va a decir al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y ellos han guardado tu palabra. No se puede decir que Cristo solo manifestó el nombre de Dios a un grupo selecto de personas, porque si examinamos el ministerio de Jesús, vemos que Él se dirigió siempre a todas las personas sin excepción. Aún así, es cierto que Jesús se manifestó en una forma especial y con mucha claridad a sus discípulos. Este reducido grupo de discípulos le habían sido dados por el Padre de manera muy especial para ser los encargados de continuar la obra de Cristo en la tierra después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y como veremos en los próximos versículos, lo que Cristo estaba haciendo era interceder por ellos de cara a esa misión de que ellos iban a llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Por eso Jesús oraba por ellos para guardarlo del mal y cumplan con esa misión. Hoy en día también Cristo está intercediendo por nosotros, los que ya somos creyentes y discípulos de Cristo, para que podamos hacer la obra de evangelización en todo el mundo, porque de verdad tenemos mucha oposición y pruebas, pero tenemos el respaldo de Dios para hacer la obra de Dios, pero no es porque no estamos solos, Jesús está con nosotros. Ahora Jesús le va a decir al Padre en los versículos 7 al 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Los discípulos son los que habían creído que Jesús había sido enviado por Dios mismo y que sus palabras, sus señales, su autoridad, todo era de Dios. Qué diferentes fueron estos discípulos de aquellos líderes religiosos, los líderes religiosos del judaísmo, que cuestionaron a Cristo cuando Él afirmaba y hablaba las palabras de Dios, y le acusaron de estar poseído por un demonio. Juan 7:20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Juan 8:48 dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Pero por eso que Jesús se va a limitar solo a orar e interceder solo por los que creerían en Él, por sus discípulos. Tu amigo que todavía no has creído en Jesús, no le has confiado tu vida, te animo a que lo hagas, porque si lo haces nunca estarás solo. Jesús estará contigo e intercederá por ti para guardarte del mal de este mundo y estés con Él por toda la eternidad. En el versículo 9, Jesús va a decir, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Desde un punto de vista humano, aquel grupo de discípulos parecían tan pocos y se iban a sentir tan solos una vez que el Señor partiera con el Padre. Jesús se dispone a orar por ellos como el buen pastor. Ellos eran su rebaño. Él los había guiado y ahora los tendría que dejar en este mundo tan malo. Esta es la razón por la que los encomienda a los cuidados del Padre Celestial. Aquí comienza su ministerio de Jesús como abogado, es decir, como defensor desde los cielos. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esas son las palabras que el apóstol Juan dejó escritas en su libro. Y nos declara que Jesús es nuestro abogado, el cual es nuestro defensor. Que cuando hayamos pecado tenemos un abogado que nos defiende, a Jesucristo. Y también
como sumo sacerdote. Jesús va a asumir el ministerio de sumo sacerdote, que intercede activamente por nosotros, por los discípulos, por todo creyente, dándonos completa seguridad a todo creyente. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo en estos momentos está intercediendo por todo creyente. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, tenemos que seguir haciendo la obra de Cristo acá en la tierra, porque sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros. En el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El interés de Jesús por aquellos discípulos se veía que estos discípulos eran del Padre, y por lo tanto había hecho todo cuanto estaba en su mano para cuidarlos. Pero ahora añade que también estos discípulos eran suyos. Por eso dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Una vez más vemos que los intereses del Padre y los intereses del Hijo no podían separarse, lo que implica que todo creyente está totalmente protegido, estamos totalmente protegidos en las manos del Padre y del Hijo, como dice en Juan 10:27-30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué lindo y qué hermoso, queridos hermanos, escuchar estas palabras de Jesús, que Él y el Padre nos está protegiendo. Luego dice Jesús, y he sido glorificado en ellos. Jesús ha sido glorificado en los discípulos porque ellos han creído en Jesús, lo han seguido y han dejado todo por seguirlo y han hecho algunas señales en su nombre, glorificando así el nombre de Jesús. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo, los muchos que hemos sido transformados por Cristo, ahora predicamos el Evangelio, predicamos su nombre, exaltamos a Cristo. Hacemos milagros en el nombre de Cristo. Jesús es glorificado en todo creyente que sirve a Cristo, compartiendo su palabra, ganando almas para Cristo, discipulando, apoyando económicamente la obra del Señor. Cristo es glorificado hoy en día por su iglesia. En el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cristo, sabiendo que ya está por ir a la cruz, que sus discípulos todavía debían quedarse en este mundo, le pide al Padre que guarden su nombre a aquellos que por tanto tiempo Él mismo los había cuidado. La petición de Cristo al Padre es de protección. Esto implica necesariamente que habría peligros reales para los creyentes en este mundo del que debían ser guardados. Al mismo tiempo, pone de relieve la debilidad innata de sus discípulos, de los creyentes, frente a estos peligros. Pero en la mano del Padre hay seguridad. Él nunca duerme ni descansa. ¿Cómo van a estar salvos aquellos a quienes protege el Dios omnipotente? ¿Cómo no van a estar salvos aquellos a quienes protege el Dios omnipotente? El creyente puede fallar, pero Dios no. De esto depende la perseverancia en la fe de los verdaderos creyentes. De otro modo, ¿quién podría llegar hasta el fin, superando todas las posibles pruebas y tentaciones que podrían aparecer en nuestras vidas? Ningún creyente sin la protección de Dios podría llegar hasta el fin en forma victoriosa y habiendo acabado la obra que le ha sido encomendado. Necesitamos siempre de la protección de Dios. Jesús ora para que sus discípulos sean uno, así como el Padre y el Hijo. Aquí Jesús pide al Padre de que guarde a sus discípulos para que sean uno, es decir, para que juntos puedan animarse, puedan ayudarse en las pruebas, predicando el Evangelio, que todos tengan el mismo sentir de la gloria de Dios y la salvación de los hombres. La oración de Jesús fue contestada por el Padre y es contestada siempre por el Padre, porque podemos ver la unidad en los creyentes. También en los creyentes de la primera iglesia podemos ver la unidad. En Hechos 2:44 al 46
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dios siempre oirá la oración de su Hijo, de Jesús, porque los intereses del Hijo son los intereses del Padre. Así también, queridos hermanos, Dios oirá nuestras oraciones si nuestros intereses se alinean a los intereses de Dios. Siempre que oremos debemos pensar si estamos orando conforme a los intereses de Dios para que nuestras oraciones sean contestadas. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús al Padre, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mientras Cristo estuvo en el mundo, queridos hermanos, Él guardó a los discípulos en el nombre de Dios, es decir, en el poder que residía en su persona. El resultado de esta labor fue que ninguno de ellos se perdió. Su obra de perseverar a sus discípulos fue totalmente eficaz. Y podemos estar seguros que ahora que estamos en las manos del Padre, guardados por el poder del mismo nombre, ninguno de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo se perderá. De modo que los discípulos estuvieron a salvo mientras estaban con Jesús, no gracias a su propia capacidad de mantener su fe ante las dificultades, sino porque Jesús los guardaba y preservaba su fe. Y lo que ahora está diciendo es que en el futuro, hoy en día, las cosas no iban a cambiar, porque el Padre iba a asumir esa tarea en contestación a la oración de su Hijo. Dios nos protegerá. Luego dice Jesús, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Solo se produjo una excepción, la de Judas, el traidor. Él nunca había recibido de verdad a Jesús. Recordemos las palabras que en una ocasión anterior había dicho el Señor en cuanto a Judas y a otros muchos falsos discípulos. Juan 6:64. Dice Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Judas no había nacido de nuevo, y lejos de tener la nueva vida del Espíritu, seguía siendo gobernado por los más bajos instintos mundanos. Solo se perderán todos aquellos que no son de Cristo. Ellos no perseverarán en el camino del Señor. Por un tiempo estarán en la iglesia, pero las tentaciones de este mundo los sacarán de la iglesia y se manifestarán que ellos no son de Dios, porque aman al mundo y no aman a Dios verdaderamente. Hermanos, vamos a orar que el Señor nos siga protegiendo en este mundo y hasta que acabemos su obra aquí en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu protección. Gracias por Cristo que está intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, por estar guardándonos. Ayúdanos, Padre eterno, a terminar tu obra aquí en la tierra en victoria. Padre, ayúdanos a seguir perseverando, a tener fe hasta que tú vengas. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana.